Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder venir delante de ti y cantar juntos, que tú seas el que es magnificado en nuestras vidas. Nosotros realmente queremos que tú seas el centro, que queremos que tú seas lo que realmente nos ancla a la realidad, a pesar de todo lo que el mundo nos dice, a pesar de todo lo que está pasando en nuestras vidas, circunstancias, situaciones que sientan tan fuera de control, fuera de nuestras manos, y sin embargo tenemos la oportunidad de venir aquí y centrarnos en lo que tú tienes para nosotros. Entonces pedimos hoy que podamos deshacernos de todas las distracciones y enfocarnos en lo que tienes para nosotros hoy. Es en tu nombre que oramos. Amén. Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Robbie, yo sirvo como uno de los pastores de enseñanza aquí, y hoy vamos a empezar con Eclesiastés. Mentira, ya terminamos Eclesiastés. Vamos con Daniel. Entonces todos deberían de haber recibido una libreta ahí. Vamos a empezar con Daniel. Si es la primera vez que han estado con nosotros o tienen un poco de tiempo con nosotros, realmente nosotros enfocamos en lo que se llama la enseñanza expositiva o exposicional. Y la idea de eso es que nosotros vamos al texto, vamos a las escrituras y extraemos lo que dice en las escrituras. Nosotros no queremos llegar a la palabra de Dios e imponer nuestras creencias sobre lo que está diciendo Dios. Más bien queremos extraer lo que Él nos está diciendo, porque es para eso que existe. Es su revelación para su pueblo, para que nosotros podamos conocer su verdad. Entonces, estuve viendo, creo que desde 2014 cuando empezamos ya hemos pasado por como 39, alrededor de 39 diferentes series y libros. Y entonces si han estado con nosotros, eso es una buena porción de las escrituras que hemos estado digiriendo, masticando, realmente estudiando. Y mi posición es: lo que hay en nosotros es lo que sale de nosotros. Entonces, si tenemos las escrituras dentro de nosotros, eso es lo que debe de salir de nosotros. Obviamente no somos perfectos en eso, pero es la idea no solamente de simplemente memorizar las escrituras, sino también está adentro de nosotros, internalizado en nosotros. Y por eso nosotros desde el principio, en realidad, el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo de la palabra. Y las personas me dicen: no me gusta leer, no me gusta estudiar. Pues eso es como Dios se ha revelado a nosotros. Entonces eso es lo que nos toca. Y creo que si nosotros podemos desarrollar una pasión para las escrituras, entonces eso en realidad nos da una dirección en esta vida y también nos define quiénes somos y qué es la realidad alrededor de nosotros. Entonces hoy tenemos la oportunidad de empezar con Daniel. Ahora, estuve pensando en eso. Ustedes saben que hay personas del frío y hay personas del calor. Y yo crecí en Texas y yo pensaba que era persona del frío porque ahí hay inviernos. Hasta que llegué a Costa Rica y ya me di cuenta: no, yo soy persona del calor. Yo disfrutaba mucho eso. Y una de esas partes de ese país es que uno va a la playa. Y me di cuenta muy rápido, porque yo crecí en Dallas, Texas, que es a 7 horas, 8 horas de la playa, pero allá tuve la oportunidad de ir bastante a la playa. Me atrajo mucho esa cultura de la playa. Parte de esa cultura, sea buena o mala, es toda esa idea de reggae, la música de Bob Marley, todo puro relax, ¿verdad? Como decimos en Costa Rica, pura vida. Pero yo, mientras escuchaba algunas de esas canciones, hace mucho, pero escuchaba esas y noté que hablaba mucho de Babilonia. Ustedes escuchan, ellos están hablando de Babilonia, y fue muy interesante porque fue hasta ese momento que empecé a entender mucho de lo que están cantando, aunque no es necesariamente correcto, pero extraen ideas religiosas, por lo menos, desde las escrituras en cuanto a qué es Babilonia y qué es el símbolo de Babilonia.
Entonces, ahora vamos a entrar en ese tiempo cuando Daniel y sus 4 amigos y todo el resto de la nación de Judá es exiliado. Esos son llevados como cautivos a Babilonia. Y a través de las escrituras, desde Génesis 11 hasta Apocalipsis, hablan de Babilonia como un sistema que oprime el pueblo de Dios. Y por eso vemos dos maneras, o tenemos 2 maneras de ver lo que está pasando aquí. Por un lado es la confrontación que si nosotros decimos que seguimos a Dios, entonces no nos asimilamos a la cultura que está alrededor de nosotros. Pero por otro lado, tenemos el consuelo de que aunque vivimos en ese sistema que nos oprime como el pueblo de Dios, igual Dios está con nosotros. Entonces, a través de todo el libro de Daniel, vamos a ver esa parte de consuelo, Dios está con nosotros, y la parte de confrontación de, aunque eso me tienta y quiero vivir como el resto de la cultura alrededor de nosotros, no lo debo de hacer. Entonces, vamos a ver esto a través de todas las escrituras y nos damos cuenta que en realidad, aunque nos apegamos tanto al mundo, nos apegamos tanto ese es el aire que respiramos, ¿verdad? Como peces en el agua ni nos damos cuenta. Igual vivimos en un sistema que es anti Dios, anti Yahweh, ante el que hizo el mundo. Y es simplemente la realidad. Esto lo vamos a ver de una manera muy visceral, muy real en la vida de Daniel y todo lo que él está experimentando. Entonces voy a dar un poco de línea de tiempo para darnos un contexto en cuanto a tiempo y geografía para ayudarnos a entender todo lo que está pasando. Entonces aquí tenemos el pacto abrahámico alrededor de 2000 años antes de Cristo. Eso es cuando Dios viene a Abraham y dice, Abraham, tú vas a ser el que va a ser el padre de todo mi pueblo. Y entonces sabemos que el pueblo tiene que ir y está en Egipto y bajo Moisés ellos salen, hay un éxodo, salen de Egipto y eventualmente llegan a ese tiempo donde los reyes de Israel. David obviamente es el mejor rey, después Salomón, todo lo que vimos en Eclesiastés, escrito por el hijo de David, Salomón. Pero justo después de Salomón, su hijo toma una mala decisión. Y cuando hace esa mala decisión, los 10 tribus del norte de Israel dicen, hey, ya no vamos a seguir a los hijos de David, nosotros vamos a escoger nuestros propios reyes. Y los 2 tribus, Judá y Benjamín, dicen, no, nosotros sí vamos a seguir a David y sus descendientes porque Dios lo eligió a él. Entonces hay una división. Y por un tiempo de alrededor de 300, 400 años hay una división, es un reino dividido. Aquí tenemos el reino de Israel, es el norte. Ellos nunca tienen un rey que sigue al Señor. Y después tenemos el reino del sur, ahí está Jerusalén, y ellos son los que siguen a los descendientes de David. De vez en cuando ellos tienen un buen rey, a veces no, pero de todos modos, eventualmente los dos, por desobedecer al Señor, ellos son llevados al cautiverio. Entonces, 722 antes de Cristo, viene a Siria, una nación grande. Ellos vienen y sacan los 10 tribus del norte y los llevan. Esa parte de Israel nunca vuelve a existir. Esos 10 tribus no sabemos exactamente qué es lo que pasó, pero ellos se entremezclan con las personas y deshacen. Pero en 587 antes de Cristo vienen los babilonios. Ellos vienen, sacan los judíos de esos 2 tribus y los llevan a Babilonia. Entonces, si Jerusalén está aquí está el mar Mediterráneo, el Medio Oriente, Egipto, entonces los sacan y los llevan y los meten aquí en Babilonia. Entonces ustedes pueden imaginar, yo estoy viviendo mi vida tranquila aquí, estoy bien, y vienen los babilonios, dicen no, boom, los aplastamos y los vamos a llevar a Babilonia. Entonces esto es lo que está pasando en todo eso. Y durante todo ese tiempo, desde 700 hasta que vuelve Nehemías, que nosotros vimos hace un año más o menos, hay unos 250 años, creo que ellos viven exiliados, en cautiverio. Entonces ustedes pueden imaginar cómo es sentir, ¿dónde está Dios?
Si somos su pueblo, ¿dónde está Dios? ¿Cómo está actuando? Y tenemos libros en las Escrituras, incluyendo donde vemos que no, Dios todavía sigue actuando, porque ese es un tiempo largo de existencia. Es como, ¿cuánto ha existido Estados Unidos? 250 años. Entonces es bastante tiempo donde ellos no están viendo a Dios hasta que ellos vuelvan. Entonces eso es el contexto. Yo quería ubicarlos antes de entrar en el texto para darnos un poco de qué es lo que está pasando y realmente examinar todo esto. Entonces, vamos a empezar. Versículo 1 dice así. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Es un, ¿cómo se dice? Asedio. Cuando ellos vienen, imagínense, ahí está Jerusalén, encima de una montaña. Eso obviamente es una buena defensa, tiene sus muros. Vienen los babilonios y empiezan el sitio. Podría haber durado hasta 8, 10 años, uno no sabe. Pero piensen que usted está dentro del muro y se va acabando el agua, se va acabando la comida, los soldados que están afuera, ya tú no puedes salir y venir y salir de la ciudad, entrar en la ciudad como uno quisiera. Hay que defender a la ciudad también. Tal vez estás envenenando el agua que va para allá para que los soldados no puedan tomar agua. Ellos traen toda la logística de comida de otros lados. Se pueden imaginar tanto que dentro de la ciudad, después de años de ser sitiados, ¿qué es lo que pasa? Ya se acaba la comida y el agua. Y eso causa mucha tensión, mucho estrés. Incluso dice que aún las mamás llegaban a cocinar a sus propios hijos para tener algo que comer. Entonces pueden imaginar cómo es la situación. Eso es lo que Babilonia está haciendo al pueblo de Dios. Y todos ellos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero voy al versículo 2. El Señor le dio la victoria sobre el rey de Joacim de Judá y le permitió, esos están conectados, llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Viene el asedio, ellos sufren. ¿Dónde está Dios? Y ese es el mismo Dios que los entrega a sus enemigos. Entonces ustedes conocen esa dinámica cuando por lo menos en ese sitio uno está esperando a ver si yo puedo aguantar más que otro, ¿verdad? Cuando estamos peleados con nuestra esposa, ¿quién va a aguantar más en no hablar? Pero eso es vida y muerte. Y en ese mismo tiempo de vida y muerte, ellos están sufriendo. Y viene Dios, no los rescata, los entrega. Y esto no deja nada en duda. Dios está soberano sobre eso. Más bien, Él inició todo eso. Y eso significa tratamiento feo de su pueblo. Significa que hay mucha maldad que está pasando, que van a ser llevados al cautiverio, que van a sufrir. Y sin embargo, ellos están llevados a Babilonia. Una vez más, pensemos en qué es lo que eso significa. Muchos de ustedes han venido a este país, conocen qué es el choque cultural que tienen cuando vienen acá. Es diferente, la comida es diferente, cómo hacer las cosas es diferente. Pero en ese sentido es como si nosotros estamos tranquilos en nuestro país, viene alguien, nos saca de tu vida, tus amigos, tu rutina, todo lo que tú conoces. Te mete en algún lugar completamente extraño, un lenguaje completamente extraño, un ambiente religioso completamente extraño. Es un cambio completo y quieren borrar tu identidad como un pueblo. Creo que la pregunta que viene a nosotros es, ok, entonces, ¿por qué el Señor les permite eso? Y para entender eso, uno solo tiene que leer el Antiguo Testamento desde Deuteronomio. Dice Dios, y si ustedes no me obedecen, va a haber consecuencias. Si ustedes no obedecen mi ley, van a tener que sufrir bajo mi disciplina. Y yo sé que nosotros muchas veces pensamos en disciplina como algo malo, pero en realidad hay una disciplina para corregirnos. Dice las Escrituras,
Proverbios, Hebreos, Antiguo, Nuevo Testamento dice, si nosotros amamos a nuestros hijos, los vamos a disciplinar. Ninguno de nosotros vamos a pensar, ok, sí, voy a dejar a mi hijo, mi hija hacer todo lo que quisiera hacer. Sabemos que eso no es sabio. Entonces, Dios viene diciendo eso y entonces ahora Él dice, ok, después de cientos y cientos de años que ustedes están rebelando en contra de mí, entonces ahora voy a usar un pueblo pagano para ejercer mi juicio sobre ustedes. Pero en eso yo creo que podemos ver incluso la misericordia y el amor de Dios para su pueblo. Porque si Él no hace eso, ellos siempre van a continuar en el mismo camino de no seguirle a Él, de desviarse de lo que Él los ha llamado a hacer. Y en realidad yo creo que Dios todavía hace eso para nosotros. Dios igual disciplina su pueblo. Yo a veces me siento con personas y tal vez han sido agarrados en su pecado y están siendo completamente expuestos. Y yo les digo lo mismo. Esta es una de las peores cosas que te pueda pasar en tu vida, pero igual sigue siendo el amor y la misericordia de Dios. Porque si no, vas a destruir tu vida. Y a veces escuchan, a veces no escuchan. A veces cambian, a veces no cambian. Pero dejemos que esto sea realmente un aviso para nosotros, una motivación para nosotros. Si nosotros estamos escondiendo pecado en nosotros, Dios en su misericordia muchas veces lo expone para que nosotros tenemos que tomar la decisión de cambiar. Y muchas veces esas consecuencias son las más difíciles que vamos a enfrentar toda la vida, pero a la vez hay que decir gracias a Dios por tenerme misericordia, porque si no, yo voy a seguir en ese mismo camino destruyendo mi vida. Y si tienen algo así, yo siempre les animo, confiéselo con alguien, con uno de sus líderes con autoridad espiritual, Brandon como su pastor, o otro líder que está aquí en la congregación. Eso es porque Dios permitió eso, en su amor, en su misericordia. Pero también hay que ver el otro lado de lo que Dios hizo por ellos. Porque en ese momento, vea lo que dice, Él permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Llega el rey de Babilonia, establece su presencia ahí, toma los objetos sagrados, lo que realmente donde la presencia de Dios, entendido por los judíos, está ahí y lo lleva y lo mete en su templo pagano. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Están diciendo, nuestros dioses paganos son más fuertes de los dioses de Israel en su mente. El Dios de Israel. Dios está tan dispuesto para disciplinar a su pueblo que no importa su reputación, porque ahora Él es visto como el Dios débil, el Dios que se perdió todo. Pero Él lo hace porque los ama. Y si su disciplina es para corregir, Él está dispuesto a sufrir, aún verse como un Dios menor, un Dios que es menospreciado por la región, en vez de un Dios quien es realmente sobre todo y todopoderoso. Pero yo veo también en esto lo que Cristo hizo para nosotros. Él nos amó tanto que sacrificó su vida, vino a vivir su vida como un ser humano. Se vino desde el cielo acá a vivir una vida donde murió como criminal en la cruz, sufrió por nosotros y fue dispuesto a ser menospreciado, golpeado, sufrir para que nosotros pudiéramos también tener redención. ¿Ven la conexión? Es una característica de Dios. Él está dispuesto a sacrificar para el bien de su pueblo. Hay confrontación, sí nos va a disciplinar, pero hay consuelo. Dios está con nosotros en eso y provee un camino. Entonces, en todo eso, desde el inicio, Dios está en control de todo, todo está bajo su control, pero no solo eso, Él inicia lo que está pasando en todo eso. Y no solo eso, lo que Él está haciendo viene de su propio favor y misericordia para su pueblo en eso. Y entonces en todos esos momentos es donde encontramos Daniel. Llegamos al versículo 3. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe de Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá
y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían en el servicio del rey. Entonces, ahora ellos son sujetos del rey más poderoso de todo el mundo, y hay algunos jóvenes que, por misericordia de Dios, ellos no van a tener que ir y ser esclavos de algún lado. Ellos los quieren utilizar como sirvientes o los que sirven dentro del palacio. Es algo en realidad muy inteligente de parte de ese reino en particular. Empezamos a ver con los asirios y después los babilónicos, pero ellos, antes venía un pueblo, ganaba otro pueblo, mataban a todos y así era. Pero ellos empezaron a entender, no, hay recursos humanos en esos otros pueblos. Entonces empezaron a decir, esto es lo que podemos hacer. Podemos tomar las personas que más tienen recursos, que más han tenido educación, que más tienen las habilidades que necesitamos para servir en nuestro corte real, y los vamos a trabajar para nosotros. Y entonces ellos pueden beneficiar de los 127 provincias que ellos han establecido desde Egipto hasta India. Pueden beneficiar de los más inteligentes, los más fuertes, los más bien parecidos, como dice ahí. No sé quiénes caemos dentro de esa parte, pero y ellos van a tener la oportunidad de servir a nosotros, y nuestro reino ahora beneficia de todas esas diferentes personas. Pero lo que hacían era traer a esos jóvenes, los metían dentro del corte, y después era un lavado de cerebro por 3 años para que podían cumplir lo que ellos querían. Entonces, digamos que todos estamos aquí felices, muy cómodos de nuestra existencia. Viene Putin y viene y establece y nos conquista, y ahora nos lleva a Rusia y nos dice, hey, ahora tienes que pensar como nosotros, tienes que vestirse como nosotros, tienes que hablar como nosotros, y también tienes que comer todo lo que nosotros comemos. No sé qué es, papas y repollo, no sé qué es lo que comen en Rusia. Es lo que me viene a la mente cuando pienso en eso de las películas, me imagino. Entonces, sería un reto enorme, que es, me están quitando mi identidad. Y sigue en versículo 6, dice así: Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltesazar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Entonces, nos presenta los principales personajes de la historia, pero también nos está diciendo, ya tu nombre no va a ser judío, ya tu nombre va a ser uno de nosotros. Ya tu nombre no va a ser Juanito, ya tu nombre va a ser Dimitri o algo así. Eso es lo que nos está quitando por completo su identidad. Y parece que ellos están bien con eso hasta cierto punto. Ahora llegamos al versículo 8, donde empezamos a ver ese choque que va a haber si yo sigo a mi Dios o sigo a ese imperio que está sobre nosotros. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables. ¿Por qué inaceptables? Porque ellos siguen la ley del Señor. Él quiere honrar a Dios a través de cómo come y cómo toma, y eso no es. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del estado mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Una vez más, Dios estaba involucrado en todo eso. Él da favor a Daniel ante los otros. Pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran esos alimentos y bebieran ese vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey me mandará a decapitarme. Él está muy claro en qué es lo que pasa si ellos no están bien. Él no va a tener su cabeza. Entonces, vemos aquí que hay todos esos
cambios, esos jóvenes están bien hasta cierto punto. Y él está diciendo, ok, me pueden dar un nuevo nombre, pero no me puede redefinir en cuanto a mis convicciones personales. Él tiene convicciones sumamente internas, convicciones y reales. Dice, Daniel estaba decidido. Entonces lo que vemos es que desde ahora él sabe que contaminarse con esa comida pagana no honra al Señor. Y por eso él no lo va a hacer. No sabe cuáles son las consecuencias para él. El jefe, él es tan buena gente, tiene favor a ellos, les gustan a ellos, pero él sabe que si él no hace su trabajo, entonces va a perder su cabeza, cuanto más es la consecuencia para esos jóvenes. Pero lo que vemos aquí y nos enseña aquí es esto. Primero, Daniel está preparado cuando enfrenta lo que más amenaza su relación con Dios. Él está preparado. Él dice, me pueden cambiar hasta este punto, pero más allá que esa línea, yo no voy a pasar. Pero también aprendemos que él puede confiar en Dios con las consecuencias o con los resultados cuando él honra a Dios. Y para nosotros, muchas veces nosotros tenemos que pensar, ok, hay alguna línea donde yo no voy a cruzar, y a veces eso pasa en nuestro trabajo. Ellos nos piden hacer eso, una mentirita blanca o cambiar los números, algo así en su trabajo, y tú tienes que decidir, ok, voy a hacer lo que hace mi jefe o voy a honrar a Dios, no voy a mentir y voy a dejar las consecuencias en las manos de Dios. Y puede ser que te despiden, puede ser que ellos reconocen su error, pero ahí nosotros no tenemos control. Y entonces él dice, yo voy a hacer eso, voy a tomar esa decisión, he decidido eso en mi corazón, no voy a seguir adelante con eso y voy a dejar esto en las manos del Señor. Ahora, eso no es porque Daniel y los otros son medio quisquillosos de comer, no es por eso. Ellos no quieren comer porque esa comida probablemente tiene connotaciones religiosas de adorar los dioses paganos. Entonces eso va en contra de las convicciones más internas de ellos en decir, yo no lo voy a hacer porque eso no honra a mi Dios. Daniel quiere honrar a Dios y vemos aquí que Dios, él apoya a Daniel. Dios está en toda esta historia. Versículo 11. Entonces, Daniel habló con el asistente que había designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo, por favor, nota que él está demostrando respeto, aunque no quiere hacer de eso, él está demostrando respeto. Pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. Daniel es muy astuto, es muy inteligente. Y en realidad, lo que él está haciendo es, él encuentra una manera de dar a Dios la oportunidad de trabajar, de hacer lo que Dios es mejor en hacer, es cambiar todo. Entonces él dice, denos 10 días. Ahora, ¿qué puede pasar en 10 días? Todos nosotros sabemos que si dejamos de comer chocolate por 10 días, nada pasa en nuestros cuerpos. Quisiéramos, pero no pasa nada. Entonces él dice, denos 10 días y si hay algún cambio, entonces tal vez nos dejas de hacerlo el resto. Y me imagino que el asistente también está pensando, ok, 10 días. Si algo pasa en 10 días no va a pasar mucho, yo puedo corregir la situación. Entonces, el asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Versículo 15. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con toda la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Me imagino que ellos ya eran muy odiados por todos los otros que comían tanta carne y vino y ahora vegetales y agua. Pero pasa exactamente al revés de lo que debería de haber pasado.
Ellos deben de adelgazar y verse más pálidos y más débiles, pero más bien ellos se ven más fuertes. Eso solo viene de Dios. Y aún así, y vamos a ver eso varias veces a través de el libro, pero aún si Dios no hubiera respondido así, yo creo que esos muchachos están bien con los resultados que pasan. Porque ellos conocen que Dios es fiel. Y Dios siempre va a ser fiel. Pero Él aquí también está siendo muy misericordioso con ellos en decir, ustedes están queriendo honrarme a mí, yo también voy a apoyar en todo eso. Entonces llegamos, versículo 17, dice, a esos 4 jóvenes, Dios, ¿quién? Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Es como llegar y ellos tienen esa habilidad de poder hablar el idioma allá, entender toda la historia de allá, entender cómo funciona el corte de allá. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Varias veces, gramáticamente, a través de Daniel, vemos que es Dios quien está dando. Entonces, sí están en esa situación que no es ideal. Que me imagino que ninguno había planeado hace 20 años, o algún día yo quiero ser cautivo en el corte del rey. Pero igual Dios sigue dando esas habilidades. Y en mi opinión son habilidades sobrenaturales que Dios va a utilizar a ellos a servir donde ellos están puestos. Es que estaba pensando en esto esta semana, me pegó bastante fuerte, porque nosotros yo tiendo a quejarme de todo lo que está pasando en mis situaciones, en las circunstancias de mi vida. Yo pienso en lo que quisiera tener, yo pienso en lo que desearía tener. Y yo me olvido de todo lo que Dios sí me ha dado, todo lo que Dios sí ha provisto, todo lo que como Dios sí ha trabajado en mi vida. Y eso en realidad, mientras que yo estaba pensando en eso, eso en realidad debe de humillarme delante de Él. Decir, no, eso me mueve a ser tan agradecido lo que Él nos da, a reconocer su grandeza, su misericordia, su poder, todo lo que Él hace. En vez de enfocarme en mi propia burbujita de autocompasión, oh, pobrecito yo, y nos sacude a ver, no, eso es Dios actuando en las situaciones que son imposibles, que yo no tengo control sobre nada. Aquí yo estoy tratando de manipular las cosas y Él está dando libremente a lo que vida y la habilidad de respirar, la habilidad de tener familia, de tener amigos, de tener comida, de tener techo. Olvidamos de eso. Pero aún esos dones sobrenaturales son para el servicio de ese reino. Uno podría pensar, oh, si ellos llegan a esa posición, entonces pueden tramar alguna cosa, algún plan y pueden destruir al rey. Ellos nunca buscan eso. Ellos se someten a esa autoridad y después confían en Dios que Él va a hacer lo que Él va a hacer. Versículo 18 al final del capítulo dice así: cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, ¿qué dice? Los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Entonces, con todo lo que Dios ha dado, obviamente ellos sobresalen. Y la razón es porque la fuente de su sabiduría, la fuente de su habilidad, la fuente de todo lo que ellos hacen es Dios. Y no lo que es la fuente de los otros brujos y magos y todos los otros que son parte del reino. Sus dioses son falsos, no es real. Su inteligencia es algo humano, no es real.
Pero ellos, desde Dios, tienen esas habilidades y por eso el rey reconoce en ese momento, esos 4 jóvenes, ellos sí me pueden ayudar con lo que necesito. Entonces, algunas ideas para terminar en cuanto a todo ese pasaje. Primero, yo creo que obviamente eso no es, como dije antes, no es algo que Daniel había planeado en su vida, ni lo deseaba. Está completamente a la merced de sus captores. Sin embargo, él igual honra a Dios en esa situación, en esas circunstancias. Entonces, él somete donde y cuando puede, él somete, y cuando no puede someter, él lo entrega al Señor. Él toma, él pone su posición, dice, yo no voy a pasar ese rayo, pero voy a confiar en Dios en eso. Y creo que 2 cosas en base de eso. Primero, muchas veces, ustedes y yo sabemos, la vida no va como uno planea. Si uno piensa hace 20 años, nadie estaba planeando lo que estamos viviendo aquí. Muy pocos, me imagino. Aún hace 5 años o 3 años. Antes de COVID, nadie estaba pensando cómo está nuestra vida ahora. Y muchas veces, cómo reaccionamos a eso expone nuestra madurez espiritual. O podemos quejarnos y estar enojados con Dios, o podemos confiar que Él sabe qué es lo que Él está haciendo. Y muchas veces tendemos a elevar nuestros propios deseos humanos pensando que no, eso sí es la voluntad de Dios, y entonces cuando no pasa nos enojamos con Dios. Dios, me prometiste eso, pero no lo estás haciendo, cuando en realidad, que es lo que yo puse mis propios deseos en la boca del Señor. Y muchos de nosotros tenemos que humillarnos y decir, ok Dios, ya yo no tengo control sobre eso, tengo que entregar eso a ti. La pregunta para nosotros es, ¿cómo reaccionamos cuando las cosas no van como planeamos? Yo puedo humillarme delante de Dios, rendirme delante de Dios, decir, eso es tuyo, yo no tengo control sobre eso. Pero también, y parte de eso es, entonces, si voy a soltar, también tengo que confiar por completo en lo que Dios está haciendo. Tanto que yo no me puedo comprometer mis convicciones simplemente porque creo que eso me va a ayudar a adelantarme en mi carrera o ganar lo que yo quiero o obtener la casa que yo quiero o la novia o el novio que yo quiero. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado que nosotros nos encontramos en esas posiciones y empezamos a tramar planes para cambiar toda la situación. Entonces nosotros tenemos que entender, no, yo voy a confiar en Dios, voy a dejar que Él me utiliza donde yo estoy y yo puedo estar bien donde yo estoy, aun si estoy en medio de un ambiente que está en contra de mí, como Daniel y sus amigos. Pero por el otro lado, entonces hay uno que donde yo puedo entrar en esa situación, confío en Dios, utilizo todo lo que Él me da para servir a otros, para traer beneficio a otros, para dar valor a otros. Pero el otro lado es que nos asimilamos demasiado a la cultura y el mundo donde está alrededor de nosotros. Era muy fácil si Daniel y los 3 amigos, si ellos hubieran dicho, ¿sabe qué? Dios nos ha puesto aquí, deberíamos aprovechar esa gran oportunidad. Vamos a comer la comida que nos dan, vamos a beber el vino que nos dan y vamos a disfrutar la vida porque eso es una bendición que Dios nos ha dado. Ellos reconocen que eso tampoco honraba a Dios. Tanto que estaban bien con las consecuencias que iba a pasarles en ese momento. Podrían haber asimilado a la cultura, a ese mundo que les ofrecía. Y nadie hubiera dicho, sí, qué mal. Hubieran dicho, sí, están siendo inteligentes. Pero ellos sabían que tenían que representar a Dios donde ellos estaban. Entonces, para nosotros, sí, vivimos ese mundo y trabajamos en este mundo y traemos bendición a las personas alrededor de nosotros y servimos a otras personas y sacrificamos para otras personas, pero también hay que tener cuidado que nos asimilamos demasiado al mundo que está alrededor de nosotros. Hay que reconocer que técnicamente nosotros también vivimos en Babilonia.
Muy interesante, aún en primero de Pedro, cuando Pedro le dice adiós al pueblo que él está escribiendo, él dice, los creyentes en Babilonia también te escriben. Y él no está hablando de Babilonia, él está hablando de Roma. Es ese sistema que representa todo que está en contra de Dios. Y saben que nosotros vivimos en eso hoy en día, porque todo el mundo está en contra de Dios. Yo no digo simplemente por hablar, yo estoy simplemente diciendo que vivimos en un mundo caído donde lo que dirige a nosotros, nuestros pasos, son nuestros propios deseos y quereres pecaminosos. Estamos en contra de Dios. Entonces nosotros tenemos que decidir, yo voy a seguir a Dios, representarle aquí, o yo voy a asimilarme demasiado a lo que el mundo me ofrece. Entonces uno puede decir, no, pues todos alrededor de mí hacen eso en mi trabajo, yo también lo puedo hacer, no daña a nadie. O yo, yo utilizo mis recursos de esa manera porque eso es lo que yo quiero hacer para gastar en mí y todo eso, y no somos generosos como Dios nos llama a hacer. O yo trato a mi esposo, mi esposa de esa manera porque así es como la cultura nos ha enseñado, en vez de vivir de una manera sacrificial como la palabra nos ha llamado a hacer. Entonces, durante todo este libro, eso es lo que vamos a ver. Como Daniel y sus amigos tienen que vivir viendo la confrontación a su propia vida, cómo deben de vivir dentro de eso, pero también el consuelo que Dios les da al estar con ellos. Y eso en realidad yo creo que para nosotros todo ese estudio va a ser una oportunidad para que nosotros podamos empezar a reconocer que dónde es que yo puedo encontrar consuelo en mi existencia, pero también cuáles son las partes de mi vida que necesito examinar y ser confrontado porque yo estoy tirándome demasiado hacia lo que el mundo me ofrece. Que Dios durante ese tiempo nos da sabiduría y dirección en cómo lidiar con eso en cada una de nuestras vidas. Yo estoy emocionado por todo este tiempo que vamos a tener. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque provees palabras que no son meras palabras, sino que en realidad es revelación tuya que nos reta, que nos confronta y que nos consuela. Y nos da confort. Y Señor, tantas veces nosotros conocemos la tensión que sentimos en vivir en este mundo. Es una tensión donde sentimos jalados en muchas diferentes direcciones, donde sentimos la atracción a lo que nos da placer en el momento, y a la vez vemos tu palabra que nos dice hay que vivir para la eternidad, hay que seguir a Jesús. Y son parecen dos contrapesas que están constantemente luchando en nosotros. Pero al final del día, Señor, sabemos que tú eres Dios y no nos has abandonado. De tal manera que tú fuiste dispuesto a sacrificar tu vida, a venir aquí en este mundo, demostrarnos que esta vida solo ofrece muerte al final, pero también viniste a demostrarnos que tú ofreces vida eterna. Entonces, Señor, yo pido que esta sea nuestra esperanza. Que este sea el consuelo que llena nuestros corazones. Tu evangelio, las buenas noticias que dice, sí, en este mundo terminamos en muerte, pero yo te ofrezco vida, Señor. Yo pido por personas que están aquí hoy, que ellos pueden escuchar, aceptar ese mensaje, tomar los pasos para eso. Y para los que hemos ya tomado esa decisión, Señor, yo pido que nos sigues fortaleciendo a través de tu palabra, a través de tu espíritu en nosotros, para que nosotros podamos vivir vidas que te sigan, te honran y te representan aquí en este mundo. Es en tu nombre que oramos. Amén.